Hola, buenos días o buenas tardes. Soy Elisa Bravo Manquillo, alumna de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Mi intención en este vídeo es hablar brevemente del podcasting como herramienta de aprendizaje en el estudio de esta disciplina de las relaciones internacionales y luego centrarme en un podcast, la crisis de Arabia Saudí, Irán, guerra en Yemen y Persépolis, que como han podido ver en la guía, ha sido creado por el orden mundial. Una de las principales ventajas de los podcasts como herramienta de aprendizaje es su flexibilidad a la hora de su elaboración, ya que pueden ser creados tanto por el profesor como por los propios alumnos, así como se puede acceder a diferentes podcasts ya creados de temáticas muy variadas en básicamente todos los idiomas en las plataformas de distribución o en diferentes páginas web. En este sentido, el podcast puede servir como instrumento de apoyo para el contenido de cualquier asignatura, ya que permite ampliar el conocimiento en ciertos puntos donde la materia, por motivos, por ejemplo, de tiempo, no permite adentrarse o fijarse bien en conceptos que son necesarios para el buen desarrollo de la materia. También serviría, por otro lado, como instrumento de soporte para el profesor. Si es el docente el que se encarga de elaborarlos, pues permitiría grabar las clases o actividades prácticas que se desarrollan en el aula, así como también permitiría exponer la metodología de la propia clase, algún punto que el profesor quiera destacar o todo el temario si se quiere. Y por último, serviría como instrumento de evaluación de los estudiantes en el caso de que ellos realicen el podcast. De hecho, esa libertad de acceso a los podcasts y el no condicionamiento del aprendizaje únicamente a las aulas, en las aulas es un estímulo absoluto, ya que el alumno valora tener la posibilidad de elegir el momento adecuado para poder aprender, ya sea, por ejemplo, mientras se camina por la calle o se va en el transporte público. Es algo que las nuevas generaciones que están creciendo con toda la tecnología digital aprecian mucho. Es decir, el poder aprender en cualquier momento y en cualquier lugar. Y el podcast es la herramienta principal que te permite eso. Además, si se animan a elaborarlo, en verdad se necesitaría muy poca tecnología para poder producirlo. Actualmente bastaría únicamente con un smartphone para que sea viable todo su desarrollo. Igualmente, si es el alumno el que se encarga de elaborarlo, hace que nos enfrentamos a tener que informar de un modo alternativo, aunando un lenguaje sencillo e informal, al fin y al cabo, con un análisis, una investigación sosegada y profunda del tema a tratar. Además, si se consigue crear podcast de manera regular, puede llevar a la creación de una verdadera comunidad virtual, de una verdadera red que permita acceder no solo al alumnado, sino a toda persona que quiera conocer más sobre el tema, contenidos fiables en materia de relaciones internacionales desde cualquier parte del mundo, bajo el paraguas de la universidad, ya que, por ejemplo, una de las precauciones que hay que tener en cuenta al usar el podcast como herramienta de aprendizaje es que, debido a esa facilidad de creación y a esa libertad de distribución, puede ser un arma de doble filo, ya que cualquier persona puede crear un podcast. Entonces, a la hora de recomendarlo habría que fijarse bien en la autoría del mismo, en las fuentes que utilizan, al fin y al cabo. En cuanto, si nos lanzamos a crear un podcast, no hay que olvidar que hay que grabarlo en un ambiente relajado, como si fuera una conversación. El objetivo es que quien lo escucha, aunque no esté interactuando en ese momento lógicamente, sienta que está dentro del diálogo. Debe exponerse de una forma amena, de una forma natural. También algo importante es que habitualmente se utiliza música, grabaciones o citas habladas para que sea más entretenido el podcast. En este sentido habrá que tener en cuenta todo lo relativo a los derechos de autor, a los derechos de reproducción. Como han visto también en la guía, a la hora de su elaboración, podríamos contar con 3 pasos clave: la preproducción, la producción y la postproducción. El primer paso es básicamente la fase de planificación. Es importante identificar el tema a tratar y su elección debe ser también lo más específica posible, momento en el que pasaríamos a la investigación correspondiente y al desarrollo de un guión, ya que, a pesar de la capacidad de improvisación de algunas personas, es un error la no elaboración de una escaleta. Es importante que el podcast esté estructurado y que suene seguro. Cuanto a la producción, es la grabación del podcast en sí
Y la postproducción es la parte en la que se escucha esa grabación, se edita en caso de ser necesario, que es totalmente recomendable, y se sube pues a una plataforma de distribución o al campus virtual de la universidad. En cuanto a la estructura, tenemos 4 pasos: sería la bienvenida, la introducción, el desarrollo y la conclusión. La bienvenida, como dice la palabra, lo primero sería presentarse, saludar a los oyentes, anunciar a los participantes. También es el momento en el que el presentador pues, puede hacer un pequeño comentario acerca de algo de actualidad o expresar una pequeña reflexión sobre algo más genérico para así captar la atención de los alumnos. Seguidamente iría la introducción, que se presentaría el tema en cuestión. Se puede hacer referencia a su importancia en la asignatura, su importancia en los ODS o en las relaciones internacionales. El desarrollo sería la parte más potente, donde se expondría el tema, y la conclusión es el momento de recapitular los puntos abordados más importantes, realizar una llamada a la acción o incluso también presentar, por qué no, el capítulo siguiente de otros compañeros. Al final, la estructura va a depender mucho de la originalidad del estudiante o del profesor que lo realice, sobre todo para captar la atención de los estudiantes, dejando claro siempre que el contenido es lo más importante. Ahora vamos a verlo todo en un ejemplo que también lo pueden encontrar en la guía. Es sobre la crisis de Arabia Saudí-Irán, la guerra en Yemen y Persépolis. Este podcast fue creado por antiguos alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense. En este caso es un podcast de 1 hora y 4 minutos. No obstante, los podcasts pueden durar lo que se necesite. El orden mundial cuenta, por ejemplo, con algunos que no superan los 10 minutos de duración. En este ejemplo podemos ver claramente un desarrollo adecuado en la estructura que acabo de decir. Por un lado, contamos con la bienvenida, que después de la cabecera inicial introducen una frase donde explican de manera sencilla y directa la idea que se quiere plasmar. Es una especie de titular con el objetivo de enganchar al público. Tras esto, pues nuevamente empieza la música de cabecera. En cuanto a la introducción, se distinguen 3 bloques. Por un lado, se pretende comprender el contexto histórico, político y económico del pulso entre saudíes e iraníes. Por otro lado, en el segundo bloque viajan a Yemen para conocer qué ocurre en el país y entender el conflicto que lo sacude, subrayando las disputas geopolíticas de la región. Para terminar, en el tercer bloque crean una nueva sección de cine o también de series de televisión que está relacionada con algún tema internacional. En este caso se trata de la película Persépolis del 2007 y, bueno, tras la explicación nuevamente se introduce la música para hacerlo todo más ameno, y también se lleva a cabo la presentación de los analistas. En cuanto al desarrollo, pues en un primer momento el presentador empieza a exponer la tensión vivida entre Arabia Saudí e Irán a inicios del 2016 y el presentador va realizando preguntas a los analistas, y a partir de ese instante, a partir de esa pregunta, es cuando comienza el diálogo entre los analistas y el presentador. Entonces pues se va aclarando diferentes aspectos e introduciendo datos para intentar comprender la situación que se vive. En un segundo momento es el presentador el que corta el tema del cual se estaba debatiendo y se cambia de asunto. En este caso se dirigen ya a Yemen, momento en el que de nuevo entran efectos de sonido y lanza nuevamente una pregunta con el objetivo de intentar comprender el conflicto en Yemen. En tercer lugar, para terminar ya el podcast, pasan a la sección de cine, donde recomiendan la película Persépolis para entender el Irán de hoy en día. En este momento introducen, por ejemplo, un fragmento de la película que es un ejemplo de cómo era la relación entre la cultura popular de marcado carácter occidental y la religión en el Irán postrevolucionario. Para su desarrollo, igualmente, el presentador pregunta a los analistas, dando comienzo así el diálogo entre ellos. Y bueno, pues tras el desarrollo de los diferentes temas, llega el final, los analistas dan las gracias y gracias a los oyentes, y bueno, pues ponen a disposición de estos, algo importante, un correo electrónico para cualquier cuestión que les deseen trasladar. En este sentido, los aspectos
positivos y negativos que he podido encontrar en este podcast. Por un lado es que la bienvenida y la introducción, por ejemplo, no superan los 5 minutos de duración, algo positivo ya que hace ameno y agradable el podcast. Para su desarrollo cuenta con un presentador y 2 analistas que llevan a cabo un análisis profundo del tema. Están continuamente justificando su exposición y mantienen un diálogo apoyando y refutando los planteamientos del compañero. A lo largo del podcast también es importante porque hacen referencia a los oyentes o hacen un llamamiento para que estos, por ejemplo, lean y se sigan interesando en los temas que abordan porque los consideran atractivos e interesantes para las relaciones internacionales. Cuanto a la estructura del podcast, pues como he dicho, lo dividen en 3 bloques diferenciados, pero de temática parecida, ya que no salen de la región. Incluyen aparte un apartado distinto, el bloque de la sección o del cine, e introducen constantemente el recurso de la música, lo introducen en varias ocasiones haciendo que el audio sea más ameno y entretenido. Y a la hora de despedirse, pues se introducen el correo para que los oyentes puedan trasladar cualquier cuestión que deseen. En este sentido hay un feedback con los oyentes. En cuanto a aspectos negativos, pues destacar que, por ejemplo, tras terminar el desarrollo del podcast, de las diferentes cuestiones tratadas, comienzan directamente con la despedida sin realizar una breve conclusión general del podcast. Y bueno, a la hora de la edición, pues podemos ver que falta un poco de normalización del audio. Y bueno, pues en el caso de que os animéis a crear vuestros podcasts, de que no os animéis a crear vuestros podcasts, existe una gran cantidad de webs, de cadenas de televisión y de radio, de plataformas de distribución que cuentan con múltiples ejemplos vinculados a las relaciones internacionales y a los objetivos del desarrollo sostenible. Algunos de ellos se mencionan en la guía, en el apartado exactamente 3, y bueno, pues espero que os puedan ayudar. Muchas gracias y cualquier duda me decís.